tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos el gusto de presentar a la autora Rayo Guzmán, que nos viene a presentar en el marco de esta Feria Internacional de Guadalajara, en su versión 39, un par de libros bastante interesantes, y ya tendremos el gusto de conversar con ella en los siguientes minutos, principalmente enfocándonos en Cuando mamá lastima. Muy bien, Rayo, pues qué gusto tenerte acá. Gracias por acceder a nuestras entrevistas y pues en esta ocasión me enfocaré a Cuando mamá lastima. Te voy a decir que es un conjunto de historias testimoniales apasionantes. No pude dejar de leer. Acabé el libro y me quedó una sensación de esperanza, porque todos tus testimonios que hablan en primera voz sobre su historia de dolor, acerca de su mamá que los marcó para siempre. Hay unos relatos muy ligeros porque el dolor que deja esta mamá no es tan grave, ¿no? Se perdona y se supera. En otros casos es necesario acudir a terapia y hacer todo un proceso emocional muy fuerte para perdonar a esa figura femenina que es nuestra mamá. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Rayo? Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por permitirme platicar de este libro hermoso que cumple 10 años con una edición hermosísima, que es Cuando mamá lastima. Realmente para mí han sido 10 años en donde desde que se publicó por vez primera ha sido un acto medio revolucionario, porque era tocar la figura de la madre desde una óptica más humana, humanizar la figura materna y decir, las que somos mamás, no lo sabemos todo, no somos perfectas, repetimos muchas cosas inconscientemente sin el nombre del amor. Es más, la mayoría de las veces, desde el amor más profundo es cuando los lastimamos. Entonces es un libro que tiene una historia muy bonita. Hace 10 años yo hice una pregunta en redes: ¿qué hizo tu mamá que te lastima? Y empezaron a llover las respuestas a través de mi Facebook. Me di la tarea de seleccionar, de clasificar, de acomodar las historias por semejanzas, según el tipo de herida, humillación, traición, rechazo, injusticia, abandono, etcétera, y luego tipo de mamá: la protectora, la controladora, la metiche, la imprudente, la narcisista, la influencer, ya sabes, de todo, que todas tenemos un poco de todas. Y los casos más duros que de alguna manera involucran cuando hay una madre que padece alguna enfermedad mental, algún trastorno o una adicción, madres que caen incluso en el delito, ¿no? Claro. En lo delincuencial y que cargan con linajes que traen secretos y lealtades familiares extremos, ¿no? Entonces, hablar de la herencia emocional ha sido un tema que siempre me ha apasionado. Obviamente, a 10 años de distancia, con esta edición nueva, bajo el sello de Hachette, publicamos con 5 historias nuevas, con un prólogo de la poderosa Shulamit Graver, gran psicoterapeuta, psicóloga, con una ilustración magistral de mi querido Yuri Satarain, una edición preciosísima. Pues estoy muy contenta porque es un libro que ya es un long seller y que yo siempre he dicho que yo creo que de este mundo primero me voy a ir yo que este libro. Y no revela otra cosa que la necesidad que hay de todos, porque todos somos hijos, de hablar de lo que nos duele, a veces incluso desde el nombre del amor. Por supuesto. Sí, por supuesto. Fíjate que hablando de historias que me impactaron, tenemos la de Lo Irreversible. Justo es una mamita que tiene el síndrome de Munchausen y es muy grave porque esta situación no controlada tiene consecuencias fatales. ¿Puedes hablarnos un poquito más de este caso? Creo que cuando estuve en la recopilación de historias hubo 3 historias que a mí en lo personal me impactaron tanto que traté de llevarlas a la ficción para trabajarlas conservando mucho la raíz de lo que se habló. Una fue esta, Lo Irreversible. Y si tú te das cuenta, en los últimos años hay hasta documentales y series de mamás que tienen este síndrome, ¿no?
el hablar de una madre que por esa patología incluso puede asesinar a su hijo, porque inconscientemente lo que está buscando es tener el entorno médico y la atención de médicos, enfermeras y todo ese mundo para sentirse bien. Claro. Y no importa exponer la vida del hijo, ¿no? Entonces, otro fue el de lo imperdonable. Ay, sí. Esa historia fue muy poderosa para mí porque a mí me escribió este hombre y me dijo, yo no le quiero escribir mi historia, yo sé que usted va a venir a dar una conferencia a San José, California en 3 meses, porque la había anunciada, y yo me voy a esperar que usted venga para yo conocerla, porque yo vivo a 2 horas de ahí, en un pueblo, y yo voy a verla. Y ahí le quiero contar. Entonces él llega, acabo yo una conferencia, habíamos quedado por redes sociales de vernos ahí en el lobby, tomarnos un café, y yo hacerle la pregunta que le hacía a todos, ¿qué hizo tu mamá que te lastimó? Cuando este hombre llega y nos vamos a platicar, me dice, la respuesta es, ¿qué hizo mi mamá? Me quiso matar. Y empieza uno de los relatos más conmovedores, obvio no voy a hacer spoilers, pero si eso no es perdón, entonces ¿qué es? Exactamente. Fíjate que has tocado el punto. El perdón es liberador. Es liberador no principalmente para el que lastima. Sí, en parte, pero principalmente para el que lo sufrió. En ese sentido, yo quisiera preguntarte, ¿por qué la herida de rechazo o de abandono es tan grave para los hijos? ¿Por qué? Bueno, yo pienso que todas, que todas, abandono, traición, humillación, injusticia. De hecho, si tú me preguntas de las 5 heridas que tenemos identificadas desde la terapia, la psicología y desde esas ciencias, como las grandes heridas de infancia, te puedo decir que en el de mamá, porque después de cuando papá lastima, obviamente publiqué el después del de cuando mamá lastima, obviamente publiqué el de cuando papá lastima. Y ahorita estamos terminando el de cuando los hijos lastiman para cerrar la trilogía de heridas de la familia. Entonces, la herida predominante del vínculo materno es injusticia y la herida predominante del vínculo paterno es abandono. Entonces yo pienso que han sido todas, pero en el caso de mamá, imagínate que tu mamá te rechace, que tu mamá te abandone. Híjole, son de las... O que sistemáticamente te esté dañando y no se dé cuenta, o sí. Por lo general, ¿cómo lo ves tú? Mira, por lo general estamos repitiendo patrones aprendidos, maneras de hacer las cosas que damos por hechas desde el rol de hijas. Cuando somos hijas decimos, cuando sea mamá nunca voy a hacer esto, y cuando eres mamá es lo primero que repites. Entonces es mucha inconsciencia, por eso el libro de dedicatoria dice ahí a todas las madres que sin querer, por equivocación, por ignorancia, que es como lo hacemos la mayoría de las veces, lastimamos a nuestros hijos pues sin la intención y sin darnos cuenta. Exactamente. Entonces, pues yo creo que el gran mensaje de cuando mamá lastima es que además de escuchar la voz de los hijos narrando su herida materna, también conocemos la vida de la mamá. Y eso hace que sea posible una lectura sin juicios, y que veamos el panorama de dónde puede provenir la herencia emocional. Exactamente. ¿Tú a qué derivas o a qué refieres el hecho de que todos estos chicos que han sido testimonios y chicas, testimonios vivos, ¿no? de estos dolores familiares, lograron salir avante? ¿Por qué? ¿Quién hubo o quién existió en el camino para guiarlos? Porque algunos están solitos en su dolor y logran sobreponerse gracias a una fuerza de voluntad. ¿De dónde proviene esta fuerza de voluntad? Mira, yo pienso que los seres humanos, porque así lo he escuchado y así me he contratado, hay muchos que han logrado sembrar y cosechar frutos de amor a pesar de los padres que tuvieron. Sí. A pesar de ellos. Sí. Son historias impactantes. Sí. Y ahí te das cuenta cómo hay algo en el ser humano que es esa fuente de una libertad individual para elegir qué quieres hacer con lo que te duele, qué quieres hacer con tu trauma, en qué lo quieres convertir, en fortaleza o en esperanza, en sabiduría
o en resentimiento, en un recuerdo que te fortalezca o en un rencor que te enferme. Y muchos, acertadamente, por esa luz divina que siento que todos compartimos desde lo más profundo, tienen un momento decisivo y entonces eligen el camino del amor. Y yo sí les quiero decir, a lo largo de estos 10 años y de escuchar tantos testimonios, de hecho, Coyote Balcánico, que es el otro libro que estamos presentando en el marco de la Feria de Guadalajara, pues es un trabajo de 10 años que se fue escribiendo mientras caminaba, cuando mamá lastima, cuando papá lastima, la vida después de mi ex, tú dices, yo saco todos mis 9 libros anteriores. Y es una novela en donde retomo lo que a mí me importa como autora, los ancestros, el linaje, la herencia emocional, el perdón como gran búsqueda entre los seres humanos que deberíamos llamarnos más profundamente y que sin querer nos lastimamos de las maneras más inexplicables. Entonces, definitivamente, yo considero que es ese pedacito de amor que a veces te llega de maneras insospechadas y que de repente ilumina los corazones de los hijos que están lastimados. Por ejemplo, hay muchas personas que a pesar de haber sido abusadas y lastimadas dolorosamente, de no haber recibido el apoyo y la comprensión de sus madres, perdonan, liberan y salen adelante por el simple hecho de que hubo en el camino alguna persona que apareció y que los aceptó y los amó tal y como son. Y a veces es un abuelo, a veces es una abuela, a veces es un profesor, exacto, a veces es una amiga de adolescencia, a veces es un guía espiritual, en ocasiones hasta tu mascota es capaz de llenarte de ese amor que necesitas para decir, decido cambiar lo que recibí por lo que voy a entregar a la generación que viene. Exactamente, qué hermosas palabras, Rayo, de verdad son tan inspiradoras, nos dejan la idea de que es posible vivir en un mundo caótico sin perderse. Es posible amar en un mundo que a lo mejor nos rechaza, pero la posibilidad del cambio está en uno, ¿cierto? Pues te agradezco muchísimo, Rayo, y me encantaría poderme extender para hablar sobre Coyote Balcánico, que es una novela que me atrapó desde el principio, de verdad. Son dos mundos, dos realidades completamente distintas, convergen en un momento y hacen una, digamos, una explosión, justo, me leíste la mente. Entonces, pues bueno, invitamos a todos a que disfruten estos libros y bueno, no me quiero quedar con la duda. ¿Conoces a Susan Forward, autora de Padres que odian? No, no lo voy a leer, me lo pongo en la tarea. Ok, claro que sí, pues muchas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Y los invito a que nos sigan en redes sociales, a que me compartan sus experiencias si se atreven a aparecer cuando los hijos lastiman. Y a que le reciban en su guarida a mi querido Coyote Balcánico, no se van a arrepentir. No. Y a que si quieren que vayamos a su institución, organización, fundación, a que platiquemos con los padres de familia. Recuerden que la conferencia que en el 20 y 26 voy a donar será la de Cuando Papá Lastima. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y saludos a todos. Hasta pronto. Bye.